Muy buenas tardes, soy la alumna Juquila Nayeli Salinas Cortés, del segundo A, de la especialidad de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional 203 de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Y hoy voy a hablarles del panorama educativo en México del 2001 al 2023. Estructura y dimensión del sistema educativo nacional. La educación es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. La Agenda para el Desarrollo Sostenible cuenta con 17 objetivos, en los que se plantea una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Actualmente, México cuenta con casi 125 millones de habitantes. De estos, la mitad tiene menos de 28 años de edad. Al tamaño de la población se suman otros factores: la enorme diversidad cultural, la riqueza étnica, las distintas lenguas, la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, así como la gran dispersión de pequeñas localidades en donde vive una parte importante de esa población. Para garantizar este derecho, el Estado ha desarrollado a lo largo de décadas el Sistema Educativo Nacional, SEN. Es un sistema amplio que abarca 3 tipos educativos: básico, medio superior y superior. Brinda atención en distintos servicios y modelos educativos, en 3 modalidades: escolarizada, mixta y no escolarizada. Y además, abre la oportunidad para que particulares puedan impartir los servicios en estas mismas opciones. Estructura del Sistema Educativo Nacional. De manera primordial, el SEN está constituido por los alumnos y docentes que fluyen en una misma infraestructura educativa. Los padres de familia o tutores también son parte importante de este sistema, pues en ellos recae la obligación de que sus hijos cursen la educación obligatoria. Otros componentes del SEN son las autoridades educativas en sus distintos niveles, quienes gestionan y están al frente de las escuelas, los supervisores de zona, los jefes de sector y la autoridad estatal y federal. También forman parte del SEN el servicio profesional docente, los planes, programas, métodos y materiales educativos, así como las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados. Las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de los estudios y las instituciones a las que por ley se les otorgó autonomía. Por último, existen 2 elementos esenciales para el funcionamiento eficiente del SEN: el sistema de información y gestión educativa, que centra gran parte de los datos, registros, procesos y mecanismos para su administración y gestión, y la evaluación educativa, que constituye la parte esencial orientada al mejoramiento del sistema en su conjunto. La estructura del SEN consta de 3 modalidades en las que se imparte la educación: escolarizada, mixta y no escolarizada. La modalidad escolarizada. El proceso educativo sucede conforme a un currículo predeterminado, dentro de una escuela, sujeto a un calendario escolar y con horarios rígidos, bajo la dirección de un profesor quien aplica los programas de las asignaturas o áreas de conocimiento al ritmo de aprendizaje de la mayoría de los alumnos que conforman el grupo. La modalidad no escolarizada, también llamada sistema abierto, se destina a aquellos alumnos que no acuden a la formación de manera presencial. Para compensar, se ofrecen recursos didácticos para el autoaprendizaje por medio de tecnologías de la información y telecomunicaciones, sin soslayar el programa docente de apoyo. La modalidad mixta combina elementos de las 2 anteriores, mostrando una mayor flexibilidad en el currículo y el plan de estudios. Educación inicial.
Esta se cursa en un periodo previo a la educación básica y tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de los menores de 4 años de edad. No solo comprende la atención de lactantes, maternal y el primer grado de preescolar, también influye orientación a padres de familia o tutores a fin de que puedan participar en la educación de los hijos más pequeños. La importancia de brindar educación en esta etapa de la vida surge del reconocimiento de los bebés y los menores como sujetos de derechos con capacidad de aprender sin importar su edad. Así, se supera la idea de que la educación inicial debe verse solo como una prestación laboral de las madres trabajadoras. Además, se reconoce el papel que tiene el desarrollo durante los primeros años de vida en las habilidades cognitivas y no cognitivas para la vida adulta. Educación básica. La educación básica incluye la educación preescolar, primaria y secundaria. Se cursa idealmente desde los 3 hasta los 14 años y consta de 12 grados, 3 grados de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. En la educación preescolar se pueden reconocer 4 tipos de servicios. El que brindan los centros de desarrollo infantil, CENDI, el general, el indígena y el servicio comunitario a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. En la educación primaria existen los mismos servicios, a excepción del CENDI. La educación secundaria no presta el servicio indígena, pero sí están presentes, además del general y el comunitario, las secundarias técnicas, las telesecundarias y las secundarias para trabajadores. El servicio general tiene mayor presencia en las localidades urbanas, caracterizadas por una mayor infraestructura y por una mejor oferta de servicios públicos. Se trata de las escuelas de mayor tamaño y suelen presentar con mayor frecuencia una organización escolar completa, es decir, que existe al menos un docente por grado y personal directivo. Por su parte, las escuelas indígenas se crearon para atender la gran diversidad étnica, lingüística y cultural del país. Se localizan en las localidades indígenas monolingües o bilingües, para los niveles de preescolar y primaria. Este servicio pretende que los contenidos sean adecuados y pertinentes en el ámbito cultural de sus comunidades y que existan docentes que hablen la misma lengua que los alumnos. Pero esto no sucede en todos los casos. Alrededor de 1 de cada 10 escuelas no cuenta con algún docente que hable la lengua materna de la comunidad. Una de las diferencias entre tipos de servicio es la formación del personal docente que atiende a los alumnos en cada escuela. En el caso del servicio comunitario, el personal que se encuentra a cargo prácticamente de todos los grados del nivel educativo es el líder para la educación comunitaria. Generalmente son jóvenes egresados del bachillerato que tienen entre 16 y 29 años, quienes realizan un servicio social educativo y a cambio reciben capacitación, asesoría, un estímulo económico durante el periodo en el que prestan el servicio y apoyo económico para continuar los estudios posteriores, si así lo desean, y cuentan con las posibilidades para emprenderlo. En la educación secundaria existen tipos de servicios adicionales a los disponibles en los primeros niveles de la educación básica. La secundaria técnica es uno de ellos. Estas escuelas se ubican comúnmente en las localidades de mayor tamaño y presentan mejores condiciones de infraestructura y equipamiento que las escuelas comunitarias o telesecundarias, aunque también se les puede hallar en localidades pequeñas en donde se pretendía fomentar la inclusión de personal capacitado al campo laboral. Las telesecundarias son un tipo de servicio que surgió para brindar acceso a niños en comunidades indígenas, rurales y en zonas urbanas con alta marginación. Idealmente, debería existir un docente para cada uno de los 3 grados y se utilizan recursos tecnológicos para transitar de un aula tradicional a una telemática. Dentro de la modalidad no escolarizada que conforma el CEN, se ofrece la posibilidad de acreditar la educación básica o aprender a leer y escribir. Para ello, la educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria,
así como de formación para el trabajo con las particularidades adecuadas a dicha población. Educación especial. Otra modalidad que también forma parte del sistema educativo es la educación especial, la cual, según establece en la ley, tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educados de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectividad de género. La educación especial se imparte en la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria e incluso en la media superior. En el componente educativo básico existen dos tipos de unidades escolares que brindan el servicio: los centros de atención múltiple, CAM, y las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, USAER. Los CAM funcionan de manera escolarizada, es decir, los alumnos asisten de manera regular a un espacio educativo, y las USAER de forma extraescolar, donde son los docentes especiales los que acuden a las escuelas regulares para brindar el apoyo necesario, de tal forma que se favorezca la inclusión de estos niños y jóvenes en cualquier plantel de educación básica. Además de la posibilidad de cursar la educación básica, para los de mayor edad se brinda la oportunidad de recibir capacitación dentro del esquema de formación para el trabajo. Educación media superior. Es el tipo educativo que se cursa entre la educación básica y la educación superior. No solo está destinada a ser una etapa propedéutica para la educación profesional. Al ser el último nivel que comprende la educación obligatoria, debe servir como etapa final de aprendizaje y capacitación para el egresado antes de la posible inserción al mercado laboral. Este nivel presenta una gran diversidad en su organización y gestión, en sus planes de estudio y en la forma en que se financian los planteles. Dentro de los sostenimientos federal, estatal, autónomo y privado existen a nivel nacional más de 40 distintos tipos de plantel, también llamados comúnmente subsistemas. En ellos se oferta uno o varios modelos educativos bajo un plan curricular propio. Se imparte en 3 tipos de modelos educativos. Bachillerato general. Puede tener una duración de 2 o 3 años y prepara a los alumnos en todos los campos de formación para que puedan cursar después de estudios del tipo superior, es decir, tiene un carácter propedéutico. Bachillerato tecnológico. Ha sido diseñado para proporcionar educación en la modalidad bivalente, es decir, quienes ingresen a un plantel de este tipo tienen la oportunidad de cursar su bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica, que por su diseño permite a los jóvenes continuar con estudios superiores, o en su caso contar con una especialidad en las áreas tecnológico-industrial, ciencias del mar y agroacuacultura y agropecuaria. Profesional técnico. Tiene un carácter terminal, es decir, no brinda la opción de continuar con estudios superiores. Está orientado a formar tanto estudiantes en un área específica como obreros calificados según las necesidades regionales. La EMS también se ofrece en la modalidad no escolarizada en las opciones virtual o certificación por evaluaciones parciales. En estos casos se brinda a los alumnos la oportunidad de un programa educativo flexible que le permita iniciar, continuar o simplemente concluir sus estudios correspondientes a este tipo educativo. Finalmente, la capacitación para el trabajo no forma parte del bachillerato y tampoco es equivalente. Entre otros aspectos que la diferencian, no se requiere del antecedente de educación básica para matricularse y tampoco permite acreditar la EMS. En consecuencia, no es posible seguir con estudios de tipo superior. Se ofrece en la modalidad escolarizada y tiene el objetivo de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas necesarias para que los jóvenes y adultos puedan incorporarse al sistema productivo. Educación superior. La educación superior es el tipo educativo que se imparte posterior al bachillerato o sus equivalentes. Dentro de ella existen 3 niveles educativos:
Técnico superior universitario. Su duración es de alrededor de 2 años. En él se brindan conocimientos especializados, técnicos y teóricos en un campo de trabajo o estudio específico. Corresponde a una opción terminal previa a la conclusión de la licenciatura. Licenciatura. Su duración aproximada es de 4 a 5 años. En ella se brindan conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que se requiera una comprensión crítica de teorías o principios. Este nivel incluye, a su vez, la educación normal, la educación tecnológica y la universitaria. Posgrado. Su duración puede ir de 1 a 4 años. Para cursarlo es necesario contar con el nivel de licenciatura. Se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado. Dimensión del sistema educativo nacional. El SENA está compuesto por poco más de 36 millones de alumnos. La educación obligatoria matriculó 30.684.470 alumnos, atendidos por 1.960.796 docentes en 250.092 escuelas o planteles. El tipo educativo que concentró la mayor proporción de alumnos fue la educación básica, con 69.8%, 25.4 millones. Le siguió la EMS, con 14.4%, 5.2 millones, y la educación superior con 10.6%, 3.8 millones. En cuanto al servicio de capacitación e información para el trabajo, en él se atendió a 5.2%, 1.9 millones. Dentro de la educación básica, el nivel de primaria concentró la mayor proporción de alumnos, con 55.1%, seguido del nivel de secundaria, con 25.7%, y el de preescolar, con 19.2%. En lo que respecta a la distribución de escuelas, la educación primaria concentró la mayor proporción, con 42.8%. Le siguió la educación preescolar con 39.6% y finalmente la educación secundaria con 17.5%. Acerca de los otros servicios en la modalidad escolarizada, la educación inicial atendió a 215.773 alumnos con 6.388 docentes en 3.724 escuelas, y la educación especial a 572.852 alumnos en los CAM y las USAER. Las opciones educativas que se ofrecen en la modalidad no escolarizada atendieron a 403.838 alumnos en la EMS, Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico, y a 696.797 alumnos en la educación superior. En el contexto internacional, a pesar de que cada país posee sistemas educativos con características muy particulares, la clasificación internacional normalizada de la educación, CINE, permite la creación de un marco común a las estructuras de los distintos sistemas educativos, a fin de hacer comparables dichas ordenaciones. En ese sentido, la tabla 2 muestra el detalle de la matrícula y los docentes, de un conjunto de países con características comunes con México, como la lengua, la región, la población o el ingreso per cápita. En dicha tabla se observa que los cerca de 25.5 millones de alumnos en educación básica en México superan en 5 y 4 veces aproximadamente el tamaño de la población estudiantil en el mismo tiempo educativo en países como región de Corea y España, respectivamente, mientras que es inferior al de países como Brasil y Estados Unidos. En el nivel medio superior, España, República de Corea y Argentina mantienen una cantidad de alumnos muy similar entre sí, que corresponde al tamaño de su población nacional. México, por su parte, atiende a cerca de la mitad de los estudiantes de los que existen en Estados Unidos y a más de la mitad de los que se matriculan en Brasil. En México, en cada nivel o tipo educativo de la educación obligatoria existen edades que se determinan como idóneas con base en las edades mínimas de ingreso a la educación preescolar, 3 años, y a la educación primaria, 6 años, decretadas en la LGE, artículo 65. Así, las edades de ingreso a secundaria y EMS son 12 y 15 años respectivamente. Otro elemento que acota las edades idóneas para cursar la secundaria es la edad en la cual se debe cursar la educación básica, cuando no se cuenta con ella en la modalidad para adultos, que es a los 15 años.
La cifra posterior al rango ideal de cada nivel o tipo educativo es mayor al resto de las edades posteriores a las ideales, como se presenta en la tabla 3. Educación básica. En lo que se refiere al sostenimiento de los servicios educativos, los recursos provienen en su gran mayoría del sector público, es decir, el Estado designa una parte importante del gasto a educación. Los servicios que se otorgan en escuelas públicas y privadas difieren ligeramente, pues en educación básica el servicio comunitario pertenece en su totalidad al sostenimiento público, aunque también se financian con las participaciones de las comunidades donde se establecen, y estas son administradas por el CONAFE. El resto de los tipos de servicio cuenta con escuelas en ambos tipos de sostenimiento, pero la participación del sector privado es mínima. En el servicio indígena, 9.796 preescolares y 10.232 primarias fueron de sostenimiento público, mientras que solo una escuela en preescolar y otra en primaria contaron con recursos privados. En el nivel de educación secundaria, el mayor contraste respecto a la fuente de financiamiento se observan en telesecundarias, dado que se reportaron 18.720 telesecundarias públicas, mientras que solo 23 brindaron atención con recursos privados. En el anexo electrónico se presenta información sobre el número de alumnos, docentes y escuelas, así como de los tipos de sostenimiento y servicios que se prestan en preescolar, primaria y secundaria por entidad federativa, como se muestra en la tabla 4. Ahí se podrá identificar las identidades que cuentan con alumnos, docentes y escuelas por tipo de servicio y sostenimiento. Educación media superior. La EMS ha mantenido un papel protagónico dentro de la política educativa y el interés general de la sociedad durante los últimos años. Muestra de ello ha sido la introducción de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, REEMS, y la reforma al artículo 3 constitucional que le confirió el estatus de obligatoria, junto con la educación básica. Puesto que se trata de un tipo educativo que responde a diferentes necesidades sociales e individuales en contextos muy variables, la EMS se caracteriza por una enorme diversidad que se observa en los diferentes sostenimientos, controles administrativos, instituciones, modalidades de estudio, opciones educativas, modelos de estudio, currículos, duración de los planes de estudio, horarios e incluso características físicas de los planteles. Parte de esa diversidad se muestra en la tabla 5, donde se observan los 41 tipos de planes organizados según su sostenimiento, control administrativo y tipo de institución que los gestiona. Se reporta el total de la matrícula en la modalidad no escolarizada. Se desglosa además la información de los docentes y los planteles que ofrecen esta modalidad según su sostenimiento, control administrativo, institución y tipo de plantel, como se observa en la tabla 5.2. Se destaca que los 4 sostenimientos existentes tienen programas en esta modalidad, aunque el sostenimiento federal es el que atiende a la mayor parte de los estudiantes, 56.1%, principalmente mediante el programa de prepa en línea, CEP, que atiende a 128.798 jóvenes. A nivel nacional, cada plantel en EMS recibió en promedio 292 alumnos en sus aulas. Entre modelos educativos, los planteles que ofrecen el bachillerato tecnológico fueron los de mayor cantidad de alumnos en promedio, seguidos por los de bachillerato general y después por los de profesional técnico, al atender una medida de 664, 223 y 114 alumnos respectivamente, como se observa en la tabla 6. Distribución de escuelas y planteles según grado de marginación. Una educación de calidad debe considerar la igualdad de servicios y modelos educativos para generar los mismos resultados. Una manera de saber qué tipo de servicio se otorga a la población, considerando su condición socioeconómica, es realizando una clasificación de los territorios donde se instalan las escuelas. Si bien el artículo 3 de la LGE considera que el Estado está obligado a prestar los servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, esto no parece concentrarse del todo, especialmente en localidades que por sus condiciones socioeconómicas han sido calificadas con alta y muy alta marginación, así como en localidades pequeñas, pues la educación que se destina en esas regiones no muestra los mejores resultados. De los servicios o modelos que se ofrecieron en la educación obligatoria, el servicio general estuvo presente en todos los niveles educativos,
así como en todos los tipos de localidad según su grado de marginación. Las escuelas que brindan el servicio comunitario cuentan con los menores niveles de aprendizaje. Quienes ahí llevan a cabo la función docente son jóvenes egresados de secundaria o EMS, que prestan servicio social y educativa en las comunidades. Esta situación no es la más conveniente, pues no cuenta con las capacidades pedagógicas que un docente puede tener para realizar la función como en el resto de los servicios. Distribución de escuelas y planteles según tamaño de la localidad. En referencia al número de habitantes que residen en cada localidad donde se ofrecen servicios educativos, a continuación se muestra la distribución de alumnos y escuelas en los distintos tamaños de la localidad donde se encuentran ubicadas estas últimas. Puesto que en el país gran parte de las poblaciones que enfrentan las grandes desventajas en cuanto a acceso a servicios básicos se ubican en las localidades de menor tamaño, consideradas como rurales. Se presta atención a los servicios que se otorgan en localidades de menos de 2.500 habitantes. En general, las escuelas que ahí se instalan carecen de infraestructura básica para el desarrollo de niños y adolescentes, lo cual repercute en los resultados que los alumnos obtendrán a lo largo de su vida escolar. Educación especial en el tipo educativo básico. Para atender la demanda de un grupo de la población que requiere métodos pedagógicos especializados que le permitan poder ejercer su derecho a la educación, el CEN ha incorporado la educación especial, dirigida a niños y jóvenes que presentan problemas de aprendizaje, tienen algún tipo de discapacidad o se caracterizan por sus capacidades y aptitudes sobresalientes. Con su incorporación se trata de asegurar el acceso a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en todos los niveles de educación básica. En la actualidad, existen alumnos con necesidades educativas especiales que se matriculan en escuelas regulares y reciben atención de las USAER, instancias cuya función es brindar orientación, asesoría y acompañamiento a alumnos y padres de familia mediante maestros de apoyo y psicológicos. Contexto social. El Sistema Educativo Nacional, CEN, es el medio por el cual el Estado mexicano busca garantizar la formación integral de la población, principalmente con la impartición de la educación obligatoria. Este sistema se ha transformado a lo largo de su historia según se han modificado sus atribuciones, sobre todo a partir de los decretos de obligatoriedad de los distintos niveles educativos, pero también por acuerdos entre la autoridad federal, las autoridades locales y los docentes, y demás personal de los centros educativos, como el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB, y por reformas como la implementada por el gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto o la que pone en práctica la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Estas modificaciones son relevantes debido a que han implicado atender a una población objetivo más amplia, modificar los procesos y la gestión escolar, mejorar o ampliar la infraestructura educativa, formar y capacitar docentes, adaptar métodos y materiales educativos, mejorar los aprendizajes, atender a la población vulnerable, entre otros aspectos, para lo cual se requiere de una mayor cantidad de recursos que permitan al CEN enfrentar todas sus atribuciones. ¿Cuáles son las poblaciones objetivo de la educación básica, media superior y para adultos? A partir de 3 indicadores se da una idea del número de personas en edad escolar que requerían de servicios educativos. Información que ayuda a dimensionar la cantidad de recursos que podrían requerirse para ello. En primer lugar, se muestra el tamaño esperado de la población en edad de cursar la educación básica, 3 a 14 años, y la EMS, 15 a 17 años, relativo a la población total. En segundo lugar, se presenta el crecimiento esperado de la población en edad escolar. En tercer lugar, se estima el volumen de la población atendible en la educación secundaria y media superior, aquellos que han concluido los niveles escolares previos y tienen la edad idónea para cursar dichos niveles educativos, relativo a la población total de 12 a 14 y de 15 a 17 años en cada caso. También se muestra la dimensión de la población de 15 años y más que no concluyó la educación básica relativa a la educación total de 15 años y más. Además, por primera vez se incluye información sobre el tamaño de la población atendible en edad superior relativo al grupo de 18 a 24 años de edad.
¿Cuál es la asistencia de la población infantil y juvenil a la educación básica y media superior? Los indicadores que se presentan aquí muestran el grado en el que el CEN, en conjunto con la sociedad, logra que cada niña, niño y joven, idealmente durante la edad típica correspondiente, asista a los niveles de la educación básica y media superior. Por un lado, se estima el tamaño de la población que asiste a la escuela según la idea idónea para cursar la educación preescolar, 3 a 5 años, primaria, 6 a 11 años, secundaria, 12 a 14 años, y media superior, 15 a 17 años, relativo al total de población en cada grupo de edad. El complemento de este indicador es la población de edad escolar que está, por alguna razón, fuera de la escuela. Cabe aclarar que este indicador no distingue el nivel educativo al que asiste cada persona. Por otro lado, se muestra el volumen de la población en edad idónea y con el nivel escolar previo que asiste a la educación secundaria y media superior, relativo al total de la población de 12 a 14 y de 15 a 17 años en cada caso. El complemento de este indicador es la población de 12 a 14 años con la educación primaria completa y la de 15 a 17 años con la educación básica completa, que está, por alguna razón, fuera de las escuelas secundarias y de los planteles de media superior. Asimismo, por primera vez se presenta información acerca del tamaño de la población de 18 a 24 años que asiste a la educación superior, relativo al total de población en ese rango de edad. La mayoría de estos indicadores, aunque similares al de tasa de matriculación, aportan información adicional, pues permiten distinguir algunas características relevantes de la población que las autoridades educativas pueden considerar para priorizar la atención educativa a grupos en condiciones de vulnerabilidad, como la población indígena, la población con discapacidad, la población que reside en localidades rurales, la población en condiciones de pobreza, entre otros. Pues las personas que pertenecen en estos grupos en mayor medida no asisten a la escuela. ¿En qué medida el sistema educativo nacional cubre la necesidad social de educación? Con base en 4 indicadores se pretende esbozar la medida en que la población alcanza la educación obligatoria establecida en la normativa. Para ello, en primer lugar, se estima el grado promedio de escolaridad de la población de los grupos de edad de 15 a 24, 25 a 34, 55 a 64, 25 más y 15 o más años, pues resulta útil para comparar el alcance del CEN en su tarea fundamental de garantizar la educación obligatoria. Considerando que la educación obligatoria se le han adicionado gradualmente niveles educativos más altos, se espera que las generaciones contemporáneas tengan un mayor grado de escolaridad que sus predecesores. En segundo lugar, se muestra el tamaño de la población de 20 a 24 años de edad que han alcanzado al menos la educación básica completa y al menos la EMS completa, relativo al total de la población en esa edad, con el fin de conocer el avance del CEN en su propósito de universalizar la EMS. En tercer lugar, se estima el tamaño de la población de 30 a 34 años de edad con al menos licenciatura completa, relativo al total de la población en esa edad. Dado el decreto de obligatoriedad de la EMS, se espera que desde entonces haya incrementado el número de personas que podrían requerir servicios educativos de educación superior, nivel educativo que el Estado mexicano se ha propuesto promover. Por último lugar, se expone cuál es el tamaño de la población analfabeta para las edades 15 a 24, 55 a 64 y 15 o más años, relativo al total de población en cada grupo de edad. Se espera observar un número menor de personas en esta condición en las generaciones contemporáneas. Desafortunadamente, la población que pertenece a los grupos vulnerables por lo general se encuentra en desventajas en el ejercicio del derecho a la educación con respecto a la población más favorecida. Por ello, en conjunto, esos 4 indicadores señalan las brechas educativas pendientes que el CEN tiene que reducir. ¿Cómo es el contexto socioeconómico en el que opera el sistema educativo nacional? Mediante una descripción general del entorno socioeconómico del país y las 32 entidades federativas que lo integran, se da una idea de la importancia de la capacidad del Estado y la sociedad para generar los recursos que puedan destinarse a la satisfacción de sus necesidades, especialmente en materia educativa. Por ello, se estima el Producto Interno Bruto per cápita, PIB-PC,
como una medida que permite conocer de manera aproximada la capacidad de un país para producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, y se les asocia con el grado promedio de escolaridad de la población. Se espera que entre mayor sea el PIB-PC, mayor sea el segundo, pues una mayor disponibilidad de recursos podría traducirse en un mayor margen de maniobra presupuestal para que el Estado enfrente sus atribuciones en materia educativa. Aparentemente así es. Sin embargo, el CEN tiene deudas sociales con ciertos estratos de la población en todas las regiones del país, y más todavía en las entidades con los entornos socioeconómicos y escolaridades más desfavorables: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde en general su población enfrenta mayores dificultades para ejercer su DHEOC. Agentes y recursos. Los datos del perfil de alumnos y directores de primaria provienen de los cuestionarios de contexto anexos a las evaluaciones del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En su modalidad referida al sistema de educación obligatoria, los del perfil de los docentes de educación secundaria y media superior, de las estadísticas continuas del formato 911, igual que la información acerca de la disponibilidad de computadoras para su uso educativo y su conexión a Internet. La información contenida en el perfil de cada agente permite reflexionar sobre diversos aspectos que pueden incidir en las trayectorias de los estudiantes y en la labor de los docentes y directivos. ¿Cuáles son las características de los alumnos, docentes y directores de educación básica y media superior? El apartado de agentes y recursos contiene 4 indicadores que permiten responder a cuáles son las características de los alumnos que asistían a sexto de primaria, así como de los directores de educación primaria, con información proveniente de los cuestionarios de contexto anexos a las evaluaciones de PLANAE-CEN, además de las cuales son las características de los docentes de educación secundaria y media superior, con información recuperada del formato 911. Se considera que la información puede ser utilizada para identificar algunas de las necesidades específicas de las comunidades educativas en cada nivel y tipo de servicio analizado, pues en su conjunto la información muestra aspectos con los que pueden construirse aproximaciones diagnósticas sobre los agentes y sus contextos escolares. ¿Cuáles son las características de las supervisiones escolares de educación básica? La supervisión escolar ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura del Sistema Educativo Nacional, CEN, debido a que es el enlace entre las autoridades y la comunidad educativa. Entre las atribuciones de las supervisiones destacan las tareas de asesoría y acompañamiento a las escuelas en cuestiones administrativas, las de carácter técnico-pedagógico y para el fomento de la participación y convivencia de la comunidad escolar, a las cuales se suman las que los involucran en la operación de diversos programas de apoyo social, salud, colectas y concursos, que pueden o no tener relación directa con sus funciones sustantivas. A continuación, se presenta información proporcionada por las supervisiones escolares de las escuelas de educación básica del país, en específico de las características de un total de 13.567 zonas escolares de las 14.482 identificadas mediante el módulo de supervisión escolar. En general, la información proveniente del módulo de supervisión escolar muestra importantes carencias en las oficinas de supervisión escolar de educación básica del país. Son notables aquellas referidas a la existencia de equipos de ATP y personal administrativo para la gestión de las zonas escolares, pues en ellos recaen las funciones sustantivas de la supervisión. Existe una disponibilidad mínima de recursos informáticos dedicados a la enseñanza en las escuelas de educación básica y media superior. Entrado en el siglo XXI, el acceso y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, en diferentes aspectos de la vida diaria es evidente. En el ámbito educativo, los efectos de sumar herramientas informáticas a los procesos de enseñanza y aprendizaje siguen en debate a nivel internacional. Por un lado, algunos investigadores desde una mirada reduccionista señalan que insertar las TIC al currículo escolar impacta en la calidad educativa. Por otra parte, se han hecho estudios a nivel regional y nacional
que evidencian que la disponibilidad de recursos informáticos produce ligeras diferencias en la apropiación de conocimientos digitales, mas no en los logros educativos o en las mejoras de la educación. No obstante, ambas posturas concuerdan que es indispensable dotar de habilidades digitales a los estudiantes que les permitan incorporarse con éxito a la sociedad del conocimiento, entendida como una organización social y económica donde la innovación y el conocimiento son los insumos más importantes en los procesos de producción. Estadísticos sobre la disponibilidad de computadoras e Internet en educación media superior. A continuación, se presenta información sobre la disponibilidad de computadoras para uso educativo y su acceso a Internet en los planteles Escuela de Educación Media Superior, EMS. En específico, el porcentaje de aquellos que cumplen con la meta de 8 alumnos por computadora, con el propósito de mostrar el avance en la suficiencia y la equidad de la distribución de recursos entre los tipos de sostenimiento, control administrativo, institución y tipo de plantel existente en este nivel. ¿Cuánto gastan el Estado y la sociedad en la formación integral de la población, especialmente en educación obligatoria? La educación siempre ha sido considerada primordial para el desarrollo del ser humano. Es uno de los factores que más influye tanto en el avance y el proceso de las personas como de la sociedad, pues además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, los valores, entre otros aspectos. Por ello, la legislación nacional, así como diversos acuerdos internacionales a los que se apega el Estado mexicano, mandatan la obligación de brindar una educación obligatoria de calidad, para lo cual es necesario un esquema de financiamiento. La cantidad de recursos asignados al sector educativo está relacionada con el volumen y el crecimiento de la población en edad escolar, particularmente con el tamaño de la matrícula, así como con los salarios de los docentes, la organización escolar, los materiales y la infraestructura necesaria para prestar servicios educativos, pero también depende de otros factores, como los objetivos del gobierno federal y la disponibilidad de recursos. A partir de 4 indicadores, se describe la magnitud y la composición de los recursos que el país designa al sector educativo. El primero, Gasto Nacional en Educación, GNE. Es un indicador de interés nacional estimado por la SEP. Se refiere a los recursos públicos destinados a educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, e incluye el gasto privado en servicios escolares. Los otros 3 indicadores son una iniciativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, para describir la estructura de financiamiento federal a la formación integral de la persona, con énfasis en la educación obligatoria. La formación para estos indicadores deriva de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, CHPF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El segundo indicador, Gasto Federal ejercido en educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, GFE. Es un extracto del GNE. Este agrupa los recursos federales destinados a servicios de educación básica, educación media superior, EMS, superior, posgrado y educación para adultos, así como a deporte, recreación, cultura, ciencia y tecnología. El tercer indicador, Gasto Federal ejercido en educación obligatoria, GFEO. Es, a su vez, un extracto del GFE. Se refiere a los recursos que la Federación eroga en educación básica y EMS, e incluye también la educación para adultos que, si bien no forma parte de la educación obligatoria, atiende a la población sin educación básica completa. Se incluye información histórica sobre los principales programas presupuestarios, PP, destinados a la educación básica y media superior, lo que permite identificar las principales acciones del gobierno federal para garantizar a la población infantil y juvenil su derecho a una educación obligatoria de calidad. El último indicador, Gasto Federal descentralizado ejercido en educación obligatoria. Ofrece información sobre los PP,
destinados a la educación obligatoria por medio del ramo 33, es decir, mediante los programas de gasto federalizado, PGF. La información se presenta para las 32 entidades federativas, aglomeradas en 5 grupos o estratos con base en sus características socioeconómicas y escolares. Acceso y trayectoria. En este apartado se muestra y analiza un conjunto amplio de indicadores sobre la proporción de niños y jóvenes que logran matricularse en el Sistema Educativo Nacional, SEN, y sobre todo, su tránsito por los distintos niveles educativos que comprenden la educación obligatoria. Esto contribuye a evaluar en qué medida se cumple el derecho humano a una educación obligatoria de calidad. Asimismo, se describen cuáles han sido los avances y la deuda social que tiene el Estado mexicano con sus ciudadanos, en especial los más jóvenes. ¿Cuántos niños y jóvenes se matriculan en educación básica o media superior? El Estado mexicano estableció la obligatoriedad de la educación primaria desde 1934. Posteriormente, en 1993, la de la educación secundaria. El resultado de estas legislaciones han sido que prácticamente se ha alcanzado la cobertura universal en primaria y en menor medida en secundaria. Los indicadores que responden a esta pregunta permiten medir la cobertura del SEN y saber cuántos de los niños y jóvenes en edad escolar se encuentran sin matricular. En 2002 se incluyó de manera gradual la educación preescolar, que se complementó en el ciclo escolar 2008-2009, y con ello la educación básica obligatoria, con la finalidad de avanzar en la universalización de este tipo educativo y su congruente con lo que se estableció en la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo avanzan los alumnos en su trayectoria escolar? Para garantizar el derecho humano a una educación de calidad se requiere, entre otras condiciones, que en el país todos los niños y jóvenes se matriculen en cada uno de los niveles educativos que comprende la educación obligatoria y de preferencia en las edades consideradas como idóneas. Una vez que se han inscrito, el siguiente paso es que el avance en la trayectoria escolar suceda de manera ininterrumpida y que cada ciclo escolar se avance un grado. Es preciso iniciar en el preescolar y continuar al menos hasta la EMS. Además, como un elemento fundamental, se espera que este tránsito y avance regular les permita el logro de aprendizajes relevantes para la vida. Estos indicadores calculan medidas que dan cuenta del ingreso oportuno de los alumnos y de los rezagos escolares que existen debido a la reprobación y el abandono. ¿Cuántos alumnos de una generación escolar terminan oportunamente cada nivel educativo? Este indicador reconstruye una generación con información de ciclos escolares consecutivos, con la finalidad de modelar una reconstrucción a partir de las tasas de promoción, abandono y repetición durante el tiempo ideal para transitar y concluir un determinado nivel educativo. Una generación es un conjunto de alumnos que comparten un evento en común, en este caso el ingreso a primer grado en un ciclo escolar, pero no necesariamente comparten el egreso o término de su educación. Hay que tener en cuenta que el tiempo ideal para una generación egrese oportunamente, es decir, curse todos los grados de manera consecutiva, es de 6 ciclos escolares para primaria, 3 para secundaria y 9 para cursar ambos niveles. A partir de la reconstrucción de una generación, los indicadores en este grupo estiman cuántos de los que ingresan a primaria y secundaria la terminan en 6 y 3 años respectivamente. ¿Cuántos alumnos de los que concluyen un determinado nivel educativo acceden al siguiente? Los indicadores hasta ahora descritos en este apartado ayudan a monitorear que el SEN cumpla con lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Educación, donde se estipula que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Con base en este mismo artículo, los indicadores que se presentan a continuación se enfocan en la medida de la eficacia en el tránsito escolar entre niveles y brindan una idea general de la capacidad de retención del SEN en un nivel determinado. Además, una vez que se analizó cómo es la trayectoria en cada nivel educativo, estos indicadores dan cuenta de la proporción de alumnos que acceden al siguiente nivel tras haber concluido el anterior. Procesos educativos y gestión. En el siguiente punto se integra información que da cuenta de dos aspectos relacionados con la organización de las escuelas y zonas escolares. Los indicadores se concentran en las escuelas de educación básica, donde los docentes atienden a los alumnos de más de un grado, dando cuenta de la proporción de escuelas multigrado en el país. Además, muestran la organización de las escuelas de educación básica por zona escolar, con el objetivo de reflexionar si su distribución posibilita su atención adecuada y oportuna por parte de los equipos de supervisión. ¿En cuántas escuelas de educación básica todos los docentes atienden a más de un grado? Entre las innovaciones relacionadas a este conjunto de indicadores, se encuentra la integración de un nuevo indicador que refiere a las escuelas preescolares unitarias, que imparten 2 grados, el cual se suma al existente sobre los preescolares unitarios que imparten 3 grados. También se incluye el análisis del indicador relativo al porcentaje de escuelas primarias generales e indígenas tetradocentes y pentadocentes, en las cuales pueden existir grupos multigrado, debido sobre todo a fenómenos de rotación o movilidad docente. La principal distinción entre las escuelas multigrado y las que cuentan con algunos grupos multigrado es que las primeras mantienen su condición organizativa a lo largo de varios ciclos escolares, mientras que las segundas pueden dejar la condición de tetradocente o pentadocente de un ciclo escolar a otro, en el momento en que un nuevo docente es asignado al centro escolar para cubrir el faltante. La organización de escuelas por supervisión posibilita su atención adecuada y oportuna. En este apartado se presenta la información que permite contestar a la pregunta de si la cantidad de escuelas en cada supervisión escolar es apropiada para el desarrollo de su trabajo, considerando que quien se encuentra al frente de ellas, un supervisor o inspector escolar, pueda brindar una atención oportuna a cada una de las comunidades escolares bajo su responsabilidad. Así, el indicador construido destaca las supervisiones que tienen un alto número de las escuelas, en donde sus tareas podrían verse afectadas, dado que la labor de gestión de la cual se hacen cargo incluyen aspectos administrativos y financieros, técnicos pedagógicos, de convivencia social y comunitaria y de política educativa. La supervisión escolar forma parte del nivel meso de la estructura del SEN, mientras que la escuela se ubica en el nivel micro, la unidad primordial del SEN. El ámbito en donde se desenvuelve la labor de los supervisores se considera estratégico, pues son los encargados de la intermediación de las acciones y estrategias de política nacional y las escuelas, y realizan tareas de acompañamiento para su aplicación tanto de vigilancia como de control administrativo y de recursos. Resultados educativos. Los resultados que se esperan tengan los estudiantes después de su paso por el Sistema Educativo Nacional, SEN, se pueden clasificar en 2 categorías. Aquellos que se presentan de manera inmediata, es decir, la meta es que se adquieran los aprendizajes y habilidades que contribuyen al desarrollo integral de las personas y permiten su tránsito escolar hasta concluir al menos la educación obligatoria. Y aquellos de carácter inmediato, que implican que los estudiantes se beneficien de la educación para incrementar su bienestar a largo plazo, tanto en términos sociales como económicos. ¿En qué medida los alumnos de educación básica alcanzan los aprendizajes clave pretendidos en el currículo nacional? Para analizar los resultados inmediatos, se presentan 2 indicadores que dan cuenta de los aprendizajes claves del currículo nacional alcanzados por los alumnos de sexto de primaria en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, en la modalidad referida al Sistema Educativo Nacional.
El primer indicador muestra el porcentaje de alumnos que obtuvieron el nivel 1 de logro educativo, insuficiente, en los dominios de lenguaje y comunicación y matemáticas. A nivel nacional, 49.5% de los estudiantes de sexto de primaria alcanzó este nivel en lenguaje y comunicación. En matemáticas, la proporción de estudiantes con nivel insuficiente fue de 60.5%. Estos alumnos presentan carencias fundamentales de los aprendizajes claves del programa de estudios de primaria, que limitan su avance en otras disciplinas y aprendizajes, situación que podría reflejarse de manera negativa en su trayectoria escolar. El segundo indicador reporta el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria que obtuvieron los niveles 3 y 4 de logro educativo, satisfactorio y sobresaliente. En lenguaje y comunicación, el porcentaje no logró diferencias estadísticas entre una aplicación y otra, ya que pasó de 17.2% a 17.9%. En relación con el dominio de matemáticas, se observa un aumento estadísticamente significativo en la proporción de estudiantes de sexto grado que alcanzaron los niveles 3 y 4, al pasar de 20.6% a 23%. Estos resultados evidencian que alrededor de 2 de cada 10 alumnos cuentan con los aprendizajes claves considerados necesarios al término del nivel educativo de primaria. Y aunque se observa un aumento en la proporción de estudiantes con resultados al menos satisfactorios en matemáticas, de una aplicación a otra, este no es suficiente. Por lo tanto, el Estado se enfrenta a un gran reto para cumplir con lo estipulado en el artículo 3 constitucional, en el cual se subraya su obligación de brindar una educación que garantice el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. ¿Cuáles son los beneficios de la educación en la participación laboral? Para analizar los resultados educativos mediatos, se presentan 3 indicadores sobre los beneficios de la educación en la participación laboral. Además, por primera vez se implementa para el análisis una concentración en 5 grupos regionales de las 32 entidades federativas. El primer indicador señala la tasa de ocupación de la población de 15 a 64 años de edad según el nivel de escolaridad alcanzado. En este se observa que existe una relación positiva entre ambas variables para los jóvenes de 15 a 29 años. Los adultos de 25 a 64 años muestran resultados distintos según el sexo, mientras que las mujeres con un mayor nivel de escolaridad registran una tasa de ocupación más alta. En los hombres el indicador no varía considerablemente. El segundo indicador presenta el porcentaje de trabajadores asalariados con contrato estable. Los datos analizados muestran que también existe una asociación positiva entre el nivel de escolaridad y la proporción de personas con un empleo de duración indeterminada. Además, entre los resultados más relevantes se observan las disparidades regionales entre entidades federativas, ya que, independientemente de la edad y el nivel de escolaridad, los trabajadores asalariados del sur del país tienen condiciones más precarias que los del centro y norte. El tercer indicador corresponde al salario relativo por hora de los trabajadores asalariados de 15 a 64 años de edad. En promedio, el salario horario de los adultos de 25 a 64 años con educación obligatoria completa es superior al de aquellos con menor escolaridad, pero más bajo en comparación con el que perciben quienes cuentan con educación superior. Por otra parte, las retribuciones ofrecidas en el mercado laboral al trabajo de los jóvenes de 15 a 29 años son menores que las que reciben sus pares adultos. No obstante, también se observa que un mayor nivel educativo se refleja en salarios más altos, que permiten mayores niveles de bienestar y mejor calidad de vida a las personas.